Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 12 al 17. Vamos a leerlo, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 13, 12 al 17. Dice de la siguiente manera. Juan 13, 12 al 17. Está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque ejemplo os he dado, para que como yo hago, ustedes también hagáis. Esta escena, hermanos, nosotros la conocemos, fue cuando el Señor Jesús estaba casi ya por terminar y concluir su ministerio e ir a la cruz. Al reunirse con sus discípulos en aquella noche, pues dice que Él tomó un lebrillo con agua y una toalla y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Y usted sabe toda la historia, le lavó a todos los discípulos, incluso al apóstol Pedro, que por un momento se quiso negar. Sin embargo, entendió que esa era la voluntad del Señor. Incluso le lavó los pies al Judas, ¿verdad? Judas, a quien lo había de traicionar. Y dice que después de que terminó de lavarle los pies a sus discípulos, tomó su manto, dejó a un lado las cosas, se sentó con ellos y les dijo esto. Fíjense lo que les dijo. ¿Veis lo que yo os he hecho con vosotros? ¿Vieron lo que yo hice con ustedes? Lavarle a ustedes los pies, siendo que es el trabajo del siervo más bajo de una casa, lo he hecho yo con ustedes. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy, porque Él es el Maestro y el Señor. Dice, si yo el Maestro y el Señor he hecho esto con vosotros, ustedes también debéis hacerlo también entre ustedes, porque ejemplo os he dado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Esa es la palabra clave de este mensaje, porque ejemplo les he dado. Y esta palabra ejemplo viene, hermanos, de una palabra que escuché, literalmente palabra que escuché, ya lo había escuchado, pero la escuché en el día de Pentecostés, cuando Pastor Contreras predicaba sobre qué es lo que tenemos que hacer nosotros con las generaciones que vienen después de nosotros, hermanos, y de qué es lo que somos nosotros como iglesia y qué estamos haciendo para dejarle a las generaciones pues una herencia, una heredad o un ejemplo. Y usó la palabra referente. Decía el pastor, tenemos que darles un referente a la iglesia, a los hermanos, a las generaciones, para que ellos sepan lo que tienen que hacer después de nosotros, hermanos. Y precisamente es lo que el Señor Jesucristo nos está determinando hoy cuando Él hace esta acción que no debiera de hacerlo Él, sino
el criado de la casa, el criado más bajo de la casa, sino que lo hizo él, pero lo hizo como un referente para sus discípulos, para la iglesia y para todas las generaciones que han pasado después de la iglesia, después de ese día, hermanos. Gloria a Dios. Esa palabra referente significa, un referente es aquello que alude, sirve como guía o representa un aspecto de la realidad. Es como decir un modelo a seguir. Y un modelo a seguir se utiliza para describir a una persona que destaca en un área específica y cuyas acciones, logros o conocimientos sirven de guía o inspiración a otros. Fíjense, lo voy a decir otra vez. Un modelo a seguir se utiliza para describir a una persona que destaca en un área específica y cuyas acciones, logros o conocimiento sirven de guía o inspiración para otros. Ese es un referente, un ejemplo, un modelo a seguir. Ejemplo les he dado, lo he hecho yo, háganlo ustedes también. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Jesucristo es el referente moral, espiritual e histórico más importante para el cristianismo y para el mundo. Su vida, enseñanzas y valores fundacionales guían la fe de millones, marcando además un antes y un después en la historia, dividiendo las eras cronológicas de la humanidad. Jesucristo nuestro Señor es el referente más grande que hay, referente moral, espiritual e histórico, hermanos. Moral porque su vida fue una vida moral excelente y perfecta. Espiritual, hermanos, porque él, hermanos, pues se movió en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, hermanos, y usó el poder de Dios para fines de bendición de la humanidad y no sus propios beneficios. E histórico porque la misma historia, el mismo calendario cronológico lo usa como un referente diciendo antes de Cristo, después de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es un referente histórico, es algo que inspira, es algo que mueve, es algo que marca algo muy distinto, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Jesús fue y es el ejemplo y modelo a seguir. Su vida impactó y marcó la vida de sus discípulos y seguidores y aún la vida de sus opositores, hermanos. Su vida de él, su vida, su ejemplo, impactó la vida de sus discípulos, de sus seguidores y aún de los que se oponían a él, aún del mismo sistema romano que existía en ese tiempo. Él no escribió ningún libro, pero su forma de vivir inspiró a muchos autores a escribir libros que hasta hoy dan testimonio de él, hermanos. Él no escribió nada, pero su vida inspiró a muchos autores a escribir testimonios de su vida, hermanos. Su forma de enseñar era muy práctica, muy pragmática.
Sus discípulos no llevaban consigo tinta y papel para ir anotando como lo hacemos en la universidad o en las escuelas seculares. Ellos no llevaban tinta y papel. Para escribir. Sin embargo, cada enseñanza quedaba grabada en sus corazones con la tinta indeleble del Espíritu Santo, hermanos. Cada enseñanza que él daba, hermanos, quedaba grabada en el corazón de sus seguidores con tinta indeleble del Espíritu Santo. Quedaba aquí, no lo olvidaban. Y además era sellada con el ejemplo. Decía y hacía. No solo decía, no solo ordenaba, no solo predicaba, no solo enseñaba. Gloria a Dios. Ni hacía alarde de ser muy espiritual y religioso. Más bien sus palabras emanaban sabiduría práctica y amor por los perdidos, hermanos. Aleluya. Él tocó con sus manos a un leproso, hermanos. Él no solo promovió el amor y la misericordia, sino que con sus propias manos tocó a un leproso para sanarlo. Podía haberle dicho, sé sano, pero tocó a un leproso. Y eso, hermanos, es una enseñanza que jamás se olvida, que no necesita. Él se compadeció de una viuda que acababa de perder a su único hijo cuando iban en un cortejo fúnebre para sepultarlo. Detuvo el cortejo fúnebre y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. El joven se levantó y Jesús le entregó a su hijo a la mujer y le dijo, mujer, aquí está tu hijo. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Denle un aplauso al Señor, hermano. Él es poderoso, Él es grande, Él es maravilloso, hermano. Esa era su manera de enseñar del Señor, una manera pragmática, una manera práctica. Él no andaba haciendo alarde de cosas, hermano. Por eso se convirtió en el referente moral y espiritual e histórico más grande de la humanidad, hermano, porque sus enseñanzas no iban cargadas de eufemismos o de religiosidad, sino de práctica con el ejemplo, hermanos. Gloria a Dios. Él no condenó a una mujer sorprendida en el acto del adulterio, mientras todos aquellos desbordaban su religiosidad y su incapacidad por juzgar algo, condenando según la ley a la mujer para ser apedreada. Él, hermanos, supo de una manera práctica cómo deshacerse de aquellos que juzgaban injustamente, diciéndoles, si alguno de vosotros está libre de pecado, entonces arroje la primera piedra. Y todos aquellos acusados por sus conciencias se fueron alejando desde el más grande hasta el más pequeño. Y al final le dice a la mujer, mujer,
¿dónde están los que te condenan? Se han ido. Y Él dice, ni yo te condeno. Ve en paz y no peques más. Esa era la forma de enseñar de este gran maestro, aleluya. No alardeaba, no decía. Él decía y hacía, aleluya. Él demostraba realmente su amor, su misericordia, su pasión, su entendimiento, su sabiduría, su justicia también. Él respetó la jerarquía de un oficial romano cuando él hincada la rodilla le pedía que fuese a sanar a uno de sus criados. Y Jesús le dijo, vamos a tu casa para que yo lo sane. Y el oficial dijo, no, Señor, por favor, no entres a mi casa. No soy digno de ti. Di tu palabra y mi siervo sanará. Y él respetó esa jerarquía porque conocía lo que significaba la autoridad. Porque el mismo oficial le decía, yo soy un hombre de autoridad y tengo soldados bajo mi autoridad y también tengo gente que está sobre mí en autoridad. Y digo esto y lo hacen, digo aquello y lo hacen, digo esto a mi siervo y lo hace. Haz tú lo mismo, Señor. Di tu palabra. Y Jesús respetó esa jerarquía. Aleluya. Den un aplauso al Señor. Por eso Él se convirtió en el referente más glorioso, hermanos. Por eso Él dijo, yo, el Maestro y el Señor, os he hecho esto porque ejemplo les he dado. Háganlo ustedes también. Aleluya. Él nunca dijo algo que hiciéramos algo que Él no había hecho, ni que Él no fuera capaz de hacer. Él celebró fiestas con publicanos y pecadores, disfrutó publicanos, pecadores, no le importó su reputación, no le importaba la reputación. A nosotros nos importa mucho nuestra reputación. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué será de mí? A Él no le interesó, por amor a los perdidos. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Quién olvidaría esas enseñanzas? No necesitaron escribirlas en ese momento, sino que eran enseñanzas que quedaron grabadas en el corazón de las personas, porque no eran enseñanzas simples, porque eran enseñanzas que impactaban, porque iban cargadas de ejemplo y de hechos reales de parte de este gran referente moral y espiritual e histórico que es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Le das un aplauso al Señor. Su vida inspiraba ser como Él. Su vida inspiraba ser como Él. Una ocasión sus discípulos en Lucas 11 del 1 al 4 le dijeron,
Cuando él terminó de orar, fíjense, cuando él terminó de orar le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Vamos a alabar el nombre del Señor. Los discípulos o los judíos les enseñaban a orar, hermanos, era parte de la educación de los judíos enseñarles oraciones, y más los fariseos dicen que hacían largas oraciones. Ellos sí se aventaban veladas de oraciones, orando. Pero cuando veían a Jesús orar, decían: es que es algo distinto esto. Cuando Él ora, no es lo mismo que los fariseos, porque dice que los fariseos hacían largas oraciones en las casas de las viudas, y oraciones, y ya cuando terminaban las oraciones salían cargados de cosas, despojaban a las viudas. Y él simplemente oraba con amor, con gracia, y Dios lo respaldaba, y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Era un referente, inspiraba a ser como él. Aleluya. En una ocasión, en Juan 4, 31 al 34, cuando lo mencione, velo poniendo, hijo, para que lo vayan leyendo. Jesús estaba en Samaria y ellos fueron a buscar comida para comer, y cuando regresaron, sus discípulos le ofrecieron comida, y Jesús les dijo: yo no voy a comer hoy, yo tengo otra comida que debo comer. Y ellos dijeron: ¿alguien le traería de comer? ¿Alguien le invitaría un taquito? Y dice: no, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre y acabe su obra. Inspiraba a ser como él, hermano. Decían: y nosotros somos una bola de dragones y cuscos, y él ayuna, y él prefiere aplicarse en la obra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aunque usted no lo crea, muchos de los que no vinieron hoy están en una fiesta, echando barbacoa y todo, y dijeron: no, otro día vamos a la iglesia. Y Jesús dice: no, yo voy a ir a la iglesia aunque me pierda la barbacoa. ¿Cómo ven? Era una persona que inspiraba a ser como él. Aleluya. Dele otro aplauso al Señor, porque Él merece toda la gloria, a la honra. Ahí en Lucas 5, del 1 al 11, una ocasión, un hombre ya frustradísimo, hermanos, porque había fracasado en el intento de su trabajo de pescar toda la noche, y Jesús se sube a su barca y con simples palabras le dice: a ver, Pedro, tira tu red a la mano derecha. Y aquel dijo: Señor, tú eres maestro, yo soy un viejo lobo de mar pescando, y he pasado toda la noche y no he pescado nada, y tú con decirme eso crees que voy a pescar. Pero sin embargo lo haré, Señor. Y tiró su red, hermanos, y atrapó una multitud de peces. Y yo creo que Pedro dijo: yo quisiera ser como él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Den un aplauso al Señor, hermano. Quiero ser como él, gloria a Dios. Y dice que el temor se apoderó de ellos, porque vieron la pesca y dijeron: ¿quién es este? ¿Qué pasa? ¿Verdad, hermanos? Y en el caso de Lucas 8:38 y otros casos, muchas personas llegaron a decirle a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. En el caso de Lucas 8:38, un hombre que fue sanado de demonios, que tenía miles, cientos de demonios en Genezaret, en el provincia de Genezaret, bueno, en el lugar llamado Genezaret, un endemoniado que andaba desnudo,
rompía cadenas, mordía grilletes, era el terror de ese pueblo. Jesús fue y lo sanó, lo liberó, y él le dijo: yo quiero estar siempre contigo, déjame seguirte, déjame seguir tus pasos. Entonces él inspiraba pues ser como él, hermano. Las personas eran impactadas por sus obras. Lucas 8:25, alguien dijo: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta los vientos le obedecen? Los vientos y las tempestades le obedecen. No es solo un predicador más, no es solo uno que se para los domingos ahí en el templo de comunidad cristiana y dice y desiste y regaña a la gente, sino este tiene autoridad que hasta los vientos le obedecen. ¿Quién es? En Lucas 7:49 alguien dijo: ¿quién es este que hasta perdona pecados? En la casa de uno llamado Simón el fariseo, y una dama que llegó ahí a llorar a sus pies, y que Jesús le dijo que sus muchos pecados le son perdonados, fue impactado por este hombre que dijo: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Cuando entró a Jerusalén en su entrada triunfal en Mateo 21:10, la gente decía, porque veía cómo todos le aclamaban y decían: hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, decía: ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Y decían: es el profeta de Galilea. Dice ahí en Mateo 7:28-29 que la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Fíjense, hermano, cómo decía la gente. La gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos y todos los religiosos. Y si le echamos un vistazo a Mateo 23:3, ¿cómo enseñaban los fariseos y los escribas? Dice que hacían, que decían, pero no hacían. ¿Está conmigo, hermano? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, escuchen sus enseñanzas, pero no hagan conforme en sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Aleluya. Pero Jesús decía y hacía. ¿Está de acuerdo, hermano? Eso no es un referente espiritual, moral y histórico. El Señor, referente, ejemplo, un modelo a seguir. Aleluya, gloria al Señor. Por eso es, hermanos, que uno como pastor pues ama al Señor, admira mucho al Señor, por ese Señor, qué nivel tan glorioso tienes o tuviste en tu humanidad, en tu vida, tan perfecta, tan recta, tan limpia, tan pura, tan correcta, y enseñabas tan sencillo, tan práctico, y hacías lo que enseñabas, Señor. Gloria a Dios. Y a veces uno, hermanos, pues dice uno y no hace. ¿A poco no, hermanos? El pastor dice y no hace. Y sí tiene razón, hermanos. ¿Cuántas veces hemos dicho desde aquí: hagan esto, hermanos, hagan lo otro, oren, levántense temprano, ayunen, y el pastor le da la barbacoa todos los lunes, hermanos, y al caldo de gallina y al mole verde? Aleluya.
Una, una vez, mi hijo Jaciel nos llevó con una nutrióloga, más bien la nutrióloga fue a la casa de él, y ahí estamos, nos están pesando, nos están acá y valorando y todo. Y usted debe comer esto, debe comer lo otro, y nos dan una lista de cosas. Y digo, ay Dios, de verdad. Y no, y mi esposa también decía, no, sí, vamos a comer esto, vamos a comer acá y sano, y comer sano. Y disculpe que me ría, hermano, pero es que es algo muy chistoso. Y bueno, ya sabe, un día, 2 días, al tercero ya no. Perdimos la lista, hermano, es que se perdió la lista esa. La perdimos, dijimos, no, pues, ¿cómo recuperarla? Bueno, el caso es de que una vez saliendo no sé, de aquí veníamos temprano y le digo, ¿qué hacemos? Vamos a desayunar. Dice, hay un lugarcito acá por donde se hacían las tortas Marifer, que venden así quesadillitas gorditas y ya sabe, hermano, lo clásico. Pues vamos. Y que vamos, hermanos, y pedimos, y ya cuando pagamos y cuando vamos saliendo, hermanos, pues no, ahí estaba la nutrióloga también echándose sus quesadillas. ¿Qué pasó aquí? Le digo. ¿Ese reírse o no ese reírse, hermano? Dale un aplauso al Señor, hermano. Ahí estaba la nutrióloga también. Digo, pues no, la lista que me dijiste. Tú si quieres que yo me sacrifique y tú te vienes a echar tus gorditas también. Bueno, lo traje a colación porque dice, enseña con autoridad y no como los escribas. Y los escribas enseñaban así. Decían y no hacían. Sobre las personas, y ellos ni con un dedo querían moverlas. Aleluya, gloria a Dios. Incluso allí en Marcos 15:39, el soldado aquel que estaba al lado de Jesús en la cruz, después de ver los hechos que acontecieron, el terremoto, la oscuridad, y ver cómo se partieron las piedras, y ver lo que sucedió, hermanos, pudo decir, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Entonces Jesús dijo en Juan 13:14, vosotros también debéis hacer lo mismo. Si yo soy un referente moral y espiritual e histórico, vosotros también debéis hacer lo mismo. Debemos ser un referente para las demás generaciones, hermanos. Y quiero hablar a los ancianos y a los hermanos que llevamos tiempo de ser cristianos, no solo en esta iglesia, sino en las misiones de nuestras congregaciones, porque creemos que el pastor, debe ser el ejemplo, el pastor esto, el pastor lo otro, echamos toda la carga sobre el pastor, y que el pastor esto, y que el pastor lo otro, y que él es el responsable de esto. Y ustedes ancianos, y ustedes hermanos que tienen tiempo de ser creyentes, ¿no tienen responsabilidad? ¿No tienen acaso carga? ¿No acaso dice el apóstol Pablo, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ustedes, que cuiden de la grey, que ayuden a la grey, que sean ejemplo de ella? Lo dice ahí en Primera de Pedro 1:3, sean ejemplo de la grey. Y por eso hablo a los ancianos y a los hermanos que tenemos ya tiempo de ser cristianos,
que debemos, hermanos, pues ser eso para nuestras generaciones, un referente moral y espiritual y práctico en obras para las demás personas. Las personas necesitan ese referente para ser inspirados en seguir a Cristo. Nuestra vida y nuestras acciones deben inspirar a la iglesia para un modelo a seguir. Para un modelo a seguir, hermanos. Nos deben ver orar. ¿Cómo oramos? ¿Cómo pedimos? ¿Cómo clamamos a Dios? ¿Cuánto tiempo oramos, hermanos? Esas generaciones nuevas que vienen, esos jóvenes, hermanos, matrimonios nuevos que vienen, hermanos, tienen que ver en nosotros, los ancianos y hermanos ya de tiempo, ver que somos gente de oración, gente que busca a Dios, gente que clama a Dios, gente que dobla sus rodillas al Señor, porque ellos pueden escucharnos mucho, pero no nos ven hacer nada de esto. No somos un referente para ellos, hermanos. Nos deben de ver cómo adoramos, hermanos. Y tengamos cuidado porque nos van a ganar las generaciones que vienen, hermanos. Y nosotros los que ya tenemos tiempo de ser creyentes, hermanos, nos estamos quedando, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no adoramos como antes, ya no derramamos lágrimas, ya no nos postramos, ya no adoramos con tanta pasión, y las demás personas que vienen llegando dicen, no, pues que así se hace aquí. Vas a la iglesia y lo que haces es portarte mustio, como lo hacen los hermanos que ya tienen tiempo, son todos mustios, ahí están. Adore a Dios, hermano. Y no se ría porque lo hacen todos ustedes, hermanos, ya tienen años de ser cristianos. Yo lo he visto. Que alabe a Dios. Hay unos que ya ni aplauden. Que cante un grito de júbilo, que dance. Ya no danzan, ya no danzamos. Ya la gente que viene dice, no sé si ahí dancen, porque yo no veo que dancen. Aleluya. Yo recuerdo que antes aquí nos criticaban por ser danzarines. Aleluya. Y la gente que venía decía, están locos. Y cuando veíamos ya estaban danzando con nosotros. Aleluya. Pero hoy no, ya ni siquiera tenemos ese referente para ellos. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos, discúlpenme, yo veo jóvenes y adolescentes, hermanos, aquí. Hermanos, perdónenme, muchachos, pero digo, bueno, pues ¿qué? ¿No pueden animar su corazón a echarse un bailecito, aunque sea aquí, hermanos? O sea, ¿qué tienen? Uno, como pastor, ya está uno viejo y todo, trata uno de ahí medio hacerle a la danzada para hacer como un referente. Diga, puede decir, el pastor está danzando, ¿por qué yo no? ¿Yo qué tengo? Estoy joven, estoy sano, ¿qué no tengo pies o qué no tengo fuerzas? Pero ¿qué está pasando, hermanos? Estamos dejando de ser un referente para los demás. Aleluya. ¿Por qué los jóvenes no tienen ese ánimo, ese gozo, ese decir, pues voy a danzar, voy a cantar, voy a alabar? O sea, aquí se alaba a un Dios vivo, un Dios de fiesta. Aleluya. Velos en los conciertos ahí mundanos y cantan, y parece que son cultos cristianos que antes se veían, y cantan y brincan como si estuviéramos danzando, pero lo hacen allá en el mundo con la gente. Y lo hacen nuestros jóvenes que luego los dejan ir a conciertos. Allá están saltando y brincando. ¿Sabe por qué? Porque tienen un referente del mundo, porque dicen, así se divierte el mundo y así se divierten ellos. Y nosotros acá somos hermanos, ya nos estamos amargando. Entiendo que a algunos ya nos duelen las rodillas y los huesos, pero hay hermanos que no, hermanos, que todavía pueden echarse unas danzaditas. O simúlele que danza, como le hace el pastor, como que simula que danza, que... Pero si yo tengo la amargura suficiente como para hacer eso, ¿por qué no lo hace usted, hermano? ¿Qué tiene
¿Qué le pasa? ¿O quiere tener las rodillas chuecas y artríticas para que ya de plano diga, no, es que la verdad no puedo, pastor, porque tengo artritis en las rodillas y no tengo paralizadas las rodillas? ¿Quiere eso? ¿Quiere eso? O dice, no, pastor, no, mejor le brinco, ok. Porque hemos dejado de ser un referente. Yo me acuerdo que antes hacíamos los cultos allí y había un hombre que estaba tullido de los pies y que caminaba así con un bordón y tenía un ojo malo y una oreja mocha. ¿Sí, hermano? ¿Quién se acuerda de él? ¿De don Ricardo, no se acuerdan? Del flaquito. Pues que como no podía danzar, se sentaba y le hacía así. ¿Y sabe por qué le hacía así? Porque veía que todos brincaban, todos saltaban como chapulines, y dice, yo no puedo hacerlo. Yo le decía, porque había un referente delante de él que decía, esos cuates están locos, están haciendo eso, yo también puedo hacerlo. Pero hemos perdido eso. El Señor dice, yo les he dado un ejemplo, ¿por qué pues no lo hacen ustedes? ¿Qué es lo que van a ver a las generaciones, a ustedes? Verlos hacer, no solo decir, sino hacer también. Ministrar en el Espíritu. Y por favor ponga atención, porque ya no ministramos en el Espíritu. Ya no hablamos en lenguas, somos una iglesia pentecostal y no hablamos en lenguas. Tenemos el don de lenguas, tenemos la administración de lenguas, tenemos el bautismo del Espíritu y hemos hallado eso. Como que ahora se nos parece no sé qué, o sea que ahora nos importa nuestra reputación. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos en lenguas? Si ahí está el don, ahí está todo. Y como dice un hermano que ya murió, pues chipote con sangre, hermano. Y ahí le va, hermana Amalia. Y no se acuerda cuando una niña le remedaba a usted. ¿Se acuerda o no se acuerda? Había una niña que le remedaba, le hacía así. Y decía, ¿qué estás haciendo? Le decía a su mamá, estoy hablando en pocas lenguas, como hace la hermana Amalia. ¿Pero por qué? Porque la oía hablar en lenguas. ¿Hoy te oyen hablar en lenguas? ¿Por qué? ¿Y es bueno? ¿Y no nos da vergüenza eso? ¿O ya se fue el don? Porque ya no tenemos un referente para los demás. Por eso hay muchos hermanos, incluso hay hermanitos que luego entre nosotros que predican, que dicen, no, pues eso de las lenguas no. ¿Sabe por qué? Tiene razón. Porque nosotros ya no las hablamos. Pues ahora hay que hablarlas. No, pues que si no hay una explicación lógica, no me importa. Lo de Dios no es lógico, lo de Dios es fe. Y el Espíritu habla y da el don a quien Él quiere y como Él lo quiere. Así que hoy vamos a hablar en lenguas. Y que se asuste el diablo. Vamos a hablarlas. Vamos a ministrar en los dones del Espíritu. Vamos a discernir. Somos una iglesia pentecostés, hermano. Somos una iglesia llena y avivada del Espíritu Santo que nació en el fuego de Dios, hermano. ¿Por qué no le damos un referente a nuestras generaciones? ¿Qué van a hacer entonces las demás generaciones? ¿Van a venir aquí a solo dormirse en la iglesia, hermano? A veces el único referente que le hemos dado a las generaciones que vienen, no lo digo solo por los que estamos aquí, lo digo por todas las misiones nuestras, son las jetotas que luego venimos, con las que venimos a la iglesia, unas fichas jetísimas, hermanos, que dicen, bueno, hermana, pues que no se las aguanta, bueno, hermano, pues que no se aguanta su jeta, hermano, deje su acocote allá afuera, decía mi abuela. Lo único que ven son pleitos entre nosotros y nos enojamos entre nosotros y nos tiramos tirria entre nosotros, hermanos, nos andamos dividiendo, Oiga, hermano, ¿qué clase de referentes somos para la gente que quiere venir a la iglesia a buscar un avivamiento en sus vidas?
Vamos a ministrar en el Espíritu, vamos a encender ese fuego, vamos a encender esa llama, vamos a hablar en lenguas, vamos a discernir, vamos a profetizar, porque de eso el Señor nos hizo, porque el Señor nos bautizó con su Espíritu Santo y debemos hacerlo. No lo digo yo, me agarré a la hermana Amalia ahorita porque me acordé de esa escena, pero hay muchas hermanas, ahí está mi hija, ahí están mis hijos, ahí están. ¿Qué pasó con eso? Ay, es que me da pena decir que estoy loco hablando en lenguas. ¿Y qué te interesa? No, eso le dijeron a los hermanos que estaban en el Pentecostés, que estaban ebrios, que estaban locos. ¿Desde cuándo nos debe importar nuestra reputación? Cuando el Espíritu Santo nos usa para ministrar en el Espíritu. Amar y perdonar debe ser un referente, hermanos, que debemos de darle a las personas. Aquí se ama, hermanos, aquí se respeta. Y esto les va a doler a muchos, hermanos, lo que voy a decir. El ofrendar y pagar sus diezmos, hermano. Ya la gente dice, no diezmo, no cuenten con mis diezmos. ¿Y quién les dijo que no, hermano? Si este es un referente que hemos llevado de años que tiene la iglesia cristiana, hermanos. Ahora ya dice, no, ya no voy a diezmar. Ya no voy a ofrendar, ya no voy a dar, todo lo quiero de gratis. Porque nosotros, hermanos, hemos dejado de dar ese referente. Aunque yo les digo que hay hermanos aquí, hermanos, que son tan fieles a sus diezmos, que son tan gente dadora y desprendida, hermanos, y que ha ayudado a levantar todas estas misiones y todas estas estructuras que se han construido para los templos, hermanos, porque han sabido dar y sembrar, y que Dios les ha bendecido y les bendecirá siempre, hermano. Pero tenemos que seguir dando ese referente, hermano. Y si el mundo dice que no se debe diezmar, nosotros decimos sí se debe diezmar, y sí vamos a diezmar. Sí vamos a diezmar. Sí debemos pagar nuestros diezmos. Sí debemos dar nuestras ofrendas. Sí debemos aportar para las misiones. Sí debemos sostener al pastor. Porque son cosas que tenemos que decir y hacer también. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando... Pues no tan niño, hermanos, porque yo ya tenía unos 18, 19 años, ya trabajaba yo. Y oía entre los trabajadores ahí y las pláticas que cuando se hablaba del cristianismo, y decían, no, dice, es que allá con los evangélicos, dice, fíjense lo que decían, allí sí llevan la Biblia como es, dice. Fíjense qué referente tenía la gente de nosotros, hermano. Ahí sí llevan la Biblia como es, dice. No, nosotros, dice, los católicos, no, somos tremendos, dice, nos echamos nuestro pulque, nuestra caguama, nuestra tequila, dice, pero no, y te vas con los evangélicos, ahí sí tienes que dejar la bebida, tienes que dejar todo. Ese era el referente alto que llevábamos delante de la sociedad, hermano. También decían, allí ellos se ayudan entre ellos. Oh, ellos se ayudan, ¿no? Ahora, ¿cuál se ayuda? Es decir, va pasando, le pone el pie para que tropiece el hermano. Y una vez que se caiga, saca el celular y... Jesús, Señor y Maestro, le lavó los pies a los discípulos y le dijo, yo os he dado ejemplo, háganlo ustedes también, entre vosotros, hagan lo que yo les he hecho a ustedes, pongan ese referente a la gente de allá, así como yo lo soy con ustedes. Gloria a Dios. La iglesia del primer siglo, hermanos, hacía esto, hermanos. Hechos 2, 43 al 47. Vamos a buscar ese texto. Hechos 2, 43 al 47.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos, y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vean el referente que ponía la iglesia del primer siglo ante los del mundo. Hechos 4, 32 al 35. 4, 32 al 35. Hechos 4, 32 al 35 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno deseaba ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Y qué más dice? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, hermanos. O sea, era gente que le decía a sus generaciones: esas son las cosas que se deben de hacer, y se deben de hacer de esta manera. Y dice que eran un ejemplo entre la sociedad, hermanos. Muchos no se querían juntar con ellos, pero decían: no, pero de plano son personas que en verdad merecen ser reconocidas. Es más, allá en Antioquía, por eso les pusieron cristianos, hermanos. Por primera vez a los creyentes les llamaron cristianos allá en Antioquía, porque dicen, hablan de Cristo, son como Cristo, hacen lo que Cristo, Cristo aquí, Cristo allá, y les hablas, les dices de groserías, y en vez de responder te decían: Cristo te ama, Cristo vive, Cristo es bueno, Cristo. Pues esto de plano son cristianos. Y de una manera despectiva le pusieron cristianos, y ahora nosotros nos llaman cristianos. Y si nos vieran los hermanos de Antioquía, se mueren, hermanos. Voy a decir: no tienen la talla de los cristianos. Pero podemos, hermanos. ¿A poco no, hermanos? Podemos. ¿Y saben por qué podemos? Porque tenemos al Espíritu Santo aquí dentro de nosotros. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Tenemos el Espíritu de Dios morando en vosotros, haciendo una obra poderosa en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros, hermanos, nosotros, porque miren, tenemos que inspirar a los demás a ser como nosotros. Y yo sé que sí hay algo de esto. Yo veo jóvenes, adolescentes que miran a los jóvenes, a los músicos, a los servidores, a los pastores o a los maestros, y quieren ser como ellos. Dicen: yo quisiera ser como ellos, yo quisiera ser pastor. ¿Poco no les ha venido esa idea, hermanos? Hermanos, ¿no les ha venido esa idea? Yo quisiera ser pastor. Cuando me ven a mí llegar y así, que el poder de Dios, no han dicho: yo quisiera ser pastor. O dicen: no, que voy a ser pastor. Bueno, cuando ven a un músico acá con su bajo, con su guitarra acá, o cuando dicen: ay, yo quisiera ser un buen músico. O cuando ven aquí a los de Miel San Marcos o qué sé yo, ¿a poco no les inspira, hermanos? ¿Les inspira o no les inspira? Porque son referentes, hermanos, son referentes nuestros que dicen: yo quisiera ser. Bueno, vamos a suponer que usted quiere ser como yo, pero se va a vivir conmigo una semana y usted dice: no. Aleluya, ¿cuándo dan gloria al Señor? Esa es la verdad. Porque decimos y no hacemos. Pero el referente no solamente es lo que nos ven hacer, nos ven decir o nos oyen decir, sino que nos vean hacer también, hermanos.
Gloria a Dios, hermanos. Mire, hermano, cierre sus ojitos un ratito y piense todas esas cosas que pudieron estar pasando en usted, de que usted dice y al final no lo hace. Usted habla de Cristo, de Dios, del Señor, del Espíritu Santo, es maestro, es predicador, es pastor, y al final, ¿qué es lo que hace? Hasta yo lo voy a pensar. Y nos imaginamos y decimos: Señor, ¿qué tan mal referente estoy siendo, Señor? Pero perdóname, Señor. Perdóname, porque no debe ser así, Señor. Porque tú nos diste ese ejemplo. Ya estoy terminando, hermanos. Tú nos diste ese ejemplo. Tú le lavaste los pies a tus discípulos. Te humillaste con ellos, haciendo el trabajo del criado más bajo de la casa. Y les dijiste: si yo soy Señor y Maestro, y he hecho esto con ustedes, es porque soy un referente para ustedes. Hagan lo mismo. Trátense igual. Si les he inspirado, dice el Señor, estoy parafraseando, si mi vida les ha inspirado algo, entonces sigan mi ejemplo. Sigan mi ejemplo. Fíjese que el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Quién se atreve a decir eso? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y luego un hermano decía que cuando el pastor anda bien, dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero cuando el pastor se equivoca, dice: no me mire a mí, mire a Cristo. No hubo hombre más pragmático que nuestro Señor Jesucristo, que lo que Él decía iba acompañado con los hechos de su vida, como hombre, como ser humano. Y acuérdese que Él fue tentado en todo y venció el pecado. No hubo hombre más práctico en enseñar, de tal manera que enseñaba con parábolas, con ejemplos terrenales. Enseñaba con parábolas, verdades profundas, y eran respaldadas con su vida, con su vida. Hoy en día, hermanos, perdónenme, pero cualquier cristiano cree tener la autoridad de increpar a su autoridad, a su pastor. ¿Y usted qué, pastor? Pero su vida no tiene ningún respaldo para hacerlo. Admiro a los profesionistas de esta iglesia porque los respetos son de admirarse al terminar una carrera. Pero no tienen derecho a menospreciar a un siervo que no haya terminado su primaria, su secundaria, si su vida no respalda lo que dice. Que no importa los estudios en el sentido espiritual, sino lo que tu vida respalda, lo que dices y haces, el referente que
das. Entonces, hermanos, si tu vida no respalda lo que dices, mejor ni digas nada. Si tú no has peleado conmigo las batallas que yo he peleado, no puedes juzgarme a mí, ni yo lo puedo hacer contigo, hijo. Así que, hermanos, tenemos un trabajo, ancianos de Comunidad Cristiana, volvernos un referente para las generaciones. Vamos a volver a hacer lo que antes hacíamos. Vamos a hacerlo con un respaldo en nuestras vidas. Vamos a adorar, cantar, alabar, danzar, gritar. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a ministrar en el Espíritu, vamos a hablar en lenguas, vamos a hablar en pocas lenguas, en muchas lenguas, como decía esa niña. Y que entre la gente y diga que estemos locos, no importa, pero va a haber alguien que le profetice a esa persona y caiga de rodillas y diga: ¿de verdad Cristo está aquí? Vamos a pagar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, vamos a obedecerle al Señor para que las generaciones que vengan digan: ¿qué es esos sobres que reparten? Y usted diga: son los diezmos que debemos de dar. Ah, caray, ¿cómo es eso? Explíquemelo. ¿Debe usted diezmar? Yo diezmo, yo lo hago con corazón. A ver, enséñeme. ¿Cómo nos veríamos diciéndole: no, usted no diezme, usted no, aquí no se diezma, aquí le roban, todo es gratis aquí? ¿Cómo se vería una iglesia fundada en esa filosofía, hermanos? ¿Cómo se vería? ¿Cómo se vería? Haríamos cultos debajo de un nopal, y eso no le va a gustar. De por sí estas instalaciones, dice, pues hay más o menos. ¿Está conmigo, no? Vamos a ser un referente. Recuerden, Jesús es el mayor referente moral y espiritual e histórico, porque su moralidad fue tan alta, hermano, como humano. Fue un gran ser humano que amó, que se entregó. Yo lo que admiro de Jesús es, yo tengo 57 años, hermanos, y él tenía 30 años cuando fue colgado, 33 años cuando fue colgado de una cruz. Era un joven y dio su vida, y su humanidad, hermano, valió la pena, hermanos. Dijo e hizo. Por eso Dios lo resucitó, dice, y lo elevó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Vamos, hermanos, habla a los hermanos adultos, vamos a hacer la obra del Señor. Todavía podemos ser un referente para nuestra familia. Todavía podemos ser un ejemplo para nuestra familia. Nosotros ancianos, dejemos de estar de amargados y de enojones, gruñones, y volvámonos gente amable, misericordiosa. Volvámonos buenos cristianos, buenos creyentes, porque nuestros nietos tienen que vernos como un referente, decir: quiero ser como el abuelo. Que vean al abuelo orar, que vean al abuelo doblar sus rodillas, que vean al abuelo ir a la iglesia. Ay, todo te lee. ¿Qué pasó, abuelo? Pues vámonos a la iglesia, No, abuelo, ya no puedes ni caminar. No importa, vámonos a la iglesia, hijo, vámonos a la iglesia. Y ahí viene el abuelo con todos sus nietos, bisnietos y todas sus nueras y yernos. ¿No le gusta eso? Y habrá hecho más que cualquiera que se haga alarde de ser un docto en la palabra. Somos una iglesia pentecostés, y miren, lo digo para honrar a mi asociación,
Somos Isipar. Somos Isipar, hermano. Y decía el pastor Contreras, y en el nombre llevamos la identidad. Somos Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés. Y vamos a portarnos como pentecosteses, hermanos. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Póngase de pie, hermano. Voces, hermano. Alegres, hermano. Levante sus manos. Yo sé que hoy lo podemos hacer, pero no lo vamos a hacer porque va a decir, ay, el pastor ya ahora sí nos va a exigir. Pero lo vamos a hacer de aquí 8 días. Vamos a llegar, cantar y danzar y todo. Pero hoy levante su mano y dígale: Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos dejado de ser un referente para la gente que va llegando, para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Perdóname, Señor. Ayúdame para que yo pueda recuperar el gozo, la alegría, la sabiduría, Señor, la unción del Espíritu Santo en mi vida. Yo pueda recuperar, Señor, y activar los dones espirituales en mi vida, Señor. Nosotros somos una iglesia pentecostés, Señor, y creemos aún en los dones del Espíritu Santo, y podemos ver la manifestación del Espíritu Santo con los dones y el hablar en lenguas y profetizar y cantar y danzar y ofrendar y diezmar y gozarnos y hacer una fiesta para el Señor, una fiesta que irrumpa, Señor, el silencio, Señor, que se siente a veces en las mañanas, Padre. Pero sobre todo, Señor, que nuestra vida sea un ejemplo a seguir, que nuestra vida tenga congruencia con nuestras palabras, que nuestra vida tenga congruencia con lo que decimos, Señor, que en verdad la gente vea que somos lo que decimos y no como los escribas y fariseos, Señor. Oh Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a recuperar todo ese tiempo que hemos perdido viviendo en amargura, viviendo, Señor, en preocupaciones, en afanes, en ansiedades, Señor. ¿Qué les vamos a dejar a nuestras generaciones, Señor? No, Señor, si aún podemos tener salud y vida y podemos movernos, vamos aquí a hacer una fiesta y cantar con alabanza, con gozo, con júbilo, Padre. No solo aquí en Oxtongo, también allá en el llano, en Tlaxi, en La Loma, en Salitrillo, en la zona militar, en El Oro, Señor. Que podamos recuperar, Señor, lo que es nuestro, Padre, lo que tú nos diste como heredad, como iglesia, comunidad cristiana, Señor. Oh Dios eterno, permite, Señor, que nuestras palabras sean tan congruentes con nuestra vida cotidiana, Padre. Perdónanos, Señor, por haberte fallado, pero te pido que levantes el ánimo de cada uno de nosotros, de los jóvenes, de las señoritas, de los adultos, de los matrimonios jóvenes, de las familias jóvenes, Señor, que podamos ver un avivamiento en la iglesia como al principio, Padre eterno. Tú nos diste el ejemplo. Tú, el Señor y Maestro, hiciste lo que un criado debía hacer. Y si tú lo hiciste, también nosotros debemos hacerlo, porque ejemplo nos has dado. Ejemplo nos has dado. Dale gracias, hermano. Dale gracias. Dale gracias. Sé que el Señor te tocó. Sé que el Señor te tocó. Mira, empieza a orar en lenguas. Vamos, empieza a hablar en el Espíritu, despacito, no tan rápido, no tan fuerte, despacito. Sé que puedes. Vamos, hijo. Empieza a ministrar, empieza a ministrar. Aleluya. Y rababa shakandarabashindarababa.
Vamos, Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros, Señor. Muévete, Espíritu Santo, en medio de nosotros, en medio de tu pueblo. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Y permítenos, Padre, hacer tu voluntad, Padre, hacer tu voluntad. Bendito Señor. Gracias por la persona que eres, Padre. Gracias por el gran humano que fuiste, Señor, cuando estuviste en tu cuerpo, Señor, humano. Gracias por darnos tu vida, ofrecernos los años de tu vida como humano, Padre. Gracias. Gracias por resucitar y volver a tu trono, Señor, y desde ahí bendecirnos enviando a tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por darnos por ser tú ese referente moral, espiritual e histórico para nosotros como cristianos y para la humanidad, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Te damos un aplauso, Señor, con todo el corazón. Te damos un aplauso fuerte. Déselo fuerte al Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesucristo. Él es más maravilloso. Déselo más fuerte al Señor, hermano. Y gócese, alégrese, alabe al Señor con todas sus fuerzas. Dios le bendiga, hermano. Regálese un saludo, un abrazo. Les amo en el Señor.